La parashá de esta semana es una de las principales secciones de la Torá, pues en ella se narra la entrega de la Torá en el monte Sinai y la estructura judicial que Moshe establece bajo el consejo de su suegro Yitro. Cuando el pueblo de Israel recibe la Torá y declara Naaseh benishma, haremos y escucharemos, además de un acto de fe podríamos verlo como la aceptación voluntaria de un sistema normativo que les dará estabilidad a la naciente nación de Israel. De aquí podemos aprender que la Torá también tiene un propósito administrativo político que servirá para organizar una sociedad en la que los individuos ceden parte de su libertad en favor de un bien común. Yitro aconsejó a Moshe sobre delegar la administración de la justicia. Él le dice que no puede gobernar solo, así que le propone un sistema de jueces organizados jerárquicamente, ya que no es bueno, por muchos motivos, que un gobierno dependa de un solo individuo, sino que debe tener una estructura racional y funcional que le permita una estabilidad social al pueblo. La sugerencia Yitro, que viene de fuera del pueblo de Israel, refuerza también la idea de que la sabiduría no es exclusiva de una tradición o de una sociedad específica, sino que puede surgir de la experiencia y la razón universal, lo que encaja con la postura de Maimónides en la Guía de los Perplejos, donde dice que la verdad debe ser aceptada independiente de su fuente, principalmente cuando vemos que lo que se está proponiendo es positivo para todos los miembros de la nación. Y esto se puede lograr mediante un pensamiento crítico, y no demagógico en los temas políticos y religiosos. En este sentido, el relato de Matán Torá, la entrega de la Torá, podría verse no solo como un evento sobrenatural literal, sino también como un símbolo de la autoridad moral de la ley y su impacto en la sociedad. Por lo tanto, podríamos interpretar la entrega de la Torá no solo como una intervención divina directa, sino como el reconocimiento de principios que rigen la convivencia humana y el desarrollo moral. De esta forma, la revelación del Sinai puede entenderse como la adopción de un sistema normativo necesario para la cohesión social y el consejo de Yitro como una muestra de que la política debe basarse en la razón y la funcionalidad y cómo las leyes pueden ser una herramienta para el bienestar común más allá de su origen divino. Como ya vimos, la lectura de la Parashá Yitro, además de todo lo concerniente a la religión y a la espiritualidad, nos ofrece una perspectiva filosófica y política sobre la autoridad de la ley, la estructura del poder y la cohesión social. Si trasladamos estos conceptos a la realidad actual en Israel y el conflicto con los palestinos, surgen varias reflexiones importantes sobre la legitimidad política, la justicia y la posibilidad de un pacto racional entre pueblos. Si aplicamos el consejo de Yitro al conflicto actual en Israel, nos encontramos con la ausencia de un contrato social real entre israelíes y palestinos. Cada grupo tiene su propio marco normativo, su propia narrativa histórica y su propia legitimidad política. La pregunta clave aquí ¿es posible establecer un contrato social que incluya a ambas poblaciones cuando vemos que la narrativa de ambos grupos es completamente diferente? Por nuestro lado, enfatizamos la conexión bíblica y el derecho histórico que tenemos sobre la tierra de Israel, junto con otros diferentes momentos de la historia donde se nos trató de exterminar, como por ejemplo durante la Shoah, en el Holocausto, y que han sido una clara justificación para la existencia actual del Estado de Israel. Por otro lado, tenemos la narrativa palestina, que ven en que a lo que ellos llaman la Nakba como el eje central de su identidad política y reclaman el derecho a la tierra como parte de una resistencia anticolonial y por supuesto influenciado por el fundamentalismo religioso islámico que reclama la tierra de Israel como suya. Por lo tanto, ¿podemos realmente superar la narrativa religiosa y nacionalista para construir una realidad política más racional y de convivencia pacífica? Y más aún, ¿qué hacer si una de las dos partes en un conflicto no busca la convivencia pacífica, sino la destrucción del otro? En términos de la Parashá Yitro, podemos ver que incluso en la estructuración de un sistema judicial, el orden y la justicia dependen de la existencia de un pueblo que pueda sostenerlo. Si el pueblo desaparece o es destruido, la justicia se vuelve irrelevante. Por lo tanto, la autodefensa es un principio básico para que la racionalidad política tenga sentido.
si hay actores dentro del conflicto que buscan abiertamente la destrucción, por ejemplo, del Estado de Israel o de la población judía, la respuesta no puede ser solo diálogo o conciliación, sino que también debe incluir mecanismos de defensa y seguridad. Esto no significa que toda la población palestina deba ser vista como enemiga, sino que hay que distinguir entre aquellos que buscan una solución pacífica y aquellos que promueven la destrucción. Aunque no seamos ciegos, cada vez cuesta más encontrar a aquellos palestinos racionales y alejados del fanatismo que buscan una convivencia en paz. Y por supuesto, de nuestro lado, también tenemos algunos grupos de fanáticos que solo buscan imponer su ideología mediante presiones y amenazas, pero que por suerte aún son una minoría. Yitro le aconseja a Moshe crear un sistema de jueces y líderes organizados para garantizar la justicia y el orden. Si lo aplicamos a la realidad hoy día en Israel, esto sugiere que el poder debe ser administrado con inteligencia y estrategia, no solo con fuerza bruta. El poder no se sostiene solo con la fuerza, sino con una combinación de fuerza y razón. Si una parte del conflicto busca la destrucción del otro, la respuesta debe ser firme, pero sin caer en la irracionalidad del odio recíproco. Esto solo es el caldo cultivo para futuras generaciones de odio y que solo buscarán la venganza y destrucción del otro bando, perpetuando este conflicto más allá de lo que cualquier sociedad puede resistir. De todas formas, cuando es claro y anunciado que una de las partes del conflicto no busca la paz, sino la destrucción del otro, la respuesta no puede ser ingenua ni utópica. Es así que la Parashá Yitro nos recuerda que un pueblo necesita orden y justicia para sostenerse, y que la estructura política debe ser funcional y estratégica. Israel debe defenderse, pero también debe actuar con inteligencia política para evitar que el conflicto se perpetúe de forma indefinida. En resumen, la respuesta más fácil y que se esperaría de un rabino sería la de dejar todo en manos de Dios, recluirse en la yeshivá para estudiar todo el día Torá, hacer tefilá, esperar que un milagro nos saque de esta situación y sobre todo mantener la esperanza en una pronta redención mesiánica. Pero la verdad es que mi opinión es un poco diferente. Es importante el estudio de la Torá y hacer tefilá, por supuesto, pero creo que para el pueblo de Israel nunca ha habido un momento de pasividad, y menos actuar como niños esperando que su padre le arregle las cosas. Aprendamos de Jacob, que antes de reunirse con su hermano Esab, para dialogar diplomáticamente estaba preparado para hacer el uso de la fuerza, de ser necesario. Es muy cómodo solo sentarse a esperar que otros solucionen nuestros problemas. Debemos actuar con inteligencia y tener la decisión de buscar una solución realista y práctica. Fuerza y razón deben ir juntas. Ni la ingenuidad de buscar la paz con quienes no la desean, ni la brutalidad de tratar a todos como enemigos. La clave está en encontrar un camino que garantice seguridad, pero sin renunciar a la posibilidad de una convivencia futura, bajo los valores universales que la Torá ofrece no solo a los judíos, sino que a toda la humanidad en su conjunto. Kol Tuv.